La reinvención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la aerovía están llegando desde Francia y son reales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Hola, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan. Esto es News and Coffee, el espacio de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es jueves 14 de febrero del año del Señor 2019, Día de los Enamorados. Manden detallitos y gástense plata. Revisamos aquí los hechos en caliente después de agradecer a las marcas Hyundai que nos acompañan a hacer periodismo independiente y barista, donde nos sirven el café de la mañana. La ATM de Guayaquil, que se une al Club de Marcas Independientes, que apoyan el periodismo independiente, y por supuesto la Cooperativa Andalucía y su tarjeta de débito para poder pagar los consumos de la mañana. ¿Qué pasó con Carlos? ¿Dónde está Carlos? No viene. Bueno, tú me caes mejor que Carlos. Y revisamos los hechos en caliente. Ayer fue un día difícil. Habrán visto ya en los titulares que el correísmo convocó un paro nacional y tú tienes que haberlo sentido muchísimo, sobre todo si estabas en la avenida Amazonas en Quito y viste a 20 personas desfilar por la avenida custodiadas por policías. Bueno, ese era el paro nacional convocado por Ricardo Patiño. Como se nota que cuando no hay dinero del Estado de por medio tampoco hay grandes movilizaciones. Fracaso total, la ciudad en movimiento, el país en movimiento. El paro nacional tuvo que ser suspendido a última hora por Ricardo Patiño y la dirigencia correísta, asegurando que no estaban dadas las condiciones. En el gobierno, día difícil también. Santiago Cuesta mantenía una reunión filtrada y hecha tendencia por sus declaraciones respecto de la postura del gobierno nacional ante la posibilidad de que trabajadores del sector público se unieran al paro nacional. El señor Santiago Cuesta aseguró que de darse esto, la medida sería radical e implicaría un visto bueno para los trabajadores que incumplieran con su deber de ir a trabajar para recibir su sueldito a fin de mes. Esto no gustó nada. El correísmo se aprovechó de las declaraciones del consejero de gobierno Santiago Cuesta, las hizo virales y trató de levantar el ánimo en las calles, que finalmente ni prendió ni cuajó. Y mientras este país se sigue matando en si vamos o no al FMI, el ministro Richard Martínez tiene que estar haciendo la maleta. Se presume que a finales de esta semana, esto es jueves o viernes, de la próxima semana, viajará hasta Washington para reunirse con las multilaterales y tratar de empujar a este país, 12 años después, a una relación normal con los organismos multilaterales que pueden darnos platita para salir del hueco. Y es momento de preguntarnos, ¿qué onda? ¿Qué onda con estos? ¿Cuántos hay que pedirle al FMI? ¿Qué condiciones hay que aceptar? ¿Qué es lo que puede pasar con un Ecuador que vuelve no en la mejor condición para negociar como podía haberlo sido hace algunos meses? Se lo pregunto a mi invitado de esta mañana. Quédense en la entrevista, hablamos de economía y anticorrupción. Bienvenidos todos, gracias por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir aquí la conversación. Bienvenido Carlos Aldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Qué gusto tenerlo esta mañana por acá.
¿Cómo te va? Anderson, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo sentiste el paro nacional ayer? Me acabo de enterar que existió, Sí, en realidad. Sí, yo me enteré ayer por la tarde. Vi por la ventana un par de gentes por aquí, con un par de motorizados que lo seguían, pero la verdad creo que fue mínimo el impacto que tuvo. Eso dice mucho. Vamos a lo importante. En lugar del pasado, el futuro. Este país quiere salir del hueco. Para salir del hueco se ha planteado la posibilidad de volver a los organismos multilaterales. De hecho, esta es una posibilidad que surge del sector privado a gritos hace 12 años. 12 años más tarde, el gobierno parece estar de acuerdo en que sí, hay que tocar la puerta del FMI. ¿Eso en principio es bueno o es malo? Mira, yo creo que todo acercamiento a los multilaterales es positivo. Es positivo para un país que se encuentra saliendo, como tú bien dices, de casi más de una década de un mal manejo económico, sin un plan económico fuerte, sin un plan económico claro, y creo que las fortalezas que nos puede llegar a dar una cercanía con el Fondo Monetario Internacional son la estabilidad que le va a dar al sistema, la liquidez que le va a inyectar al sistema, y a través de esto la confianza de mercados locales e internacionales para empezar a generar un concepto distinto al que se venía manejando en el gobierno anterior. Si bien este gobierno ha tomado cerca de 2 años en tomar esta nueva decisión, creo que finalmente puede resultar algo positivo. ¿En qué sentido? ¿Y qué es lo que nosotros como Cámara de Comercio proponemos? Que finalmente el gobierno tenga un plan económico sólido, consistente, y que no solamente seamos los ciudadanos y el sector privado los que paguemos las cuentas del mal gasto que se hizo en el gobierno anterior, sino que seamos todos, que sea el gobierno a través de una reducción del tamaño del sector público y de ciertos otros ajustes que tienen que hacer, y obviamente el sector privado que siempre está dispuesto a poner el hombro para sacar adelante la economía. Ayer, solo como paréntesis, se pedía desde el gobierno, se ratificaba desde el gobierno la decisión de desvincular al menos el 10% de la planilla de las empresas públicas, la mayoría de ellas en quiebra o con irregularidades encima. Son 3.000 a 3.500 empleados del sector público que piensan incluir dentro del recorte insuficiente. Mira, lo que nosotros podemos hacer como sector productivo privado es seguir insistiendo en que nos brinden a través de la mejora de ciertas políticas públicas un ecosistema de negocios en el cual las empresas puedan mantenerse en un principio e intentar crecer. Crecer no solamente en el mercado local, sino en vistas a acuerdos comerciales posteriores con Estados Unidos, con la Alianza del Pacífico, fortalecer la CAN, mejorar las condiciones de competitividad del producto ecuatoriano para que tenga mejores y más grandes mercados a los cuales pueda acceder, y con eso poder crecer sus sistemas productivos en el Ecuador, y a través de eso la generación de empleo. Es correcto que el gobierno empiece a ajustar de mejor manera el tamaño del Estado. Sin embargo, obviamente eso va a generar una crisis hasta cierto punto social por la cantidad de gente que va a salir. Esto no es culpa del sector productivo privado, esto no es culpa del gobierno actual, probablemente sí ha tomado mucho tiempo tal vez en tomar la decisión, es culpa del gobierno anterior, que hizo crecer indiscriminadamente el sector público, que hizo que el dinamizador de la economía sea el sector público, cosa que no es sostenible a lo largo del tiempo, y olvidó y atacó muchísimo al sector privado. Hoy ese sector privado está tratando de recuperarse para poder tratar de generar mayores fuentes de empleo formal en el país. ¿Crees que el FMI imponga en el trato, en la mesa de negociación, unas medidas impopulares que lleven a un gobierno impopular a erosionarse, a desgastarse hasta el límite? Yo creo que los multilaterales, igual que en general todos los actores sociales, económicos en el mundo, han tenido que evolucionar ante todo lo que viene dándose en temas tecnológicos, en temas de redes sociales. Han tenido que ir evolucionando, ya no son los mismos de antes. Yo tengo la impresión de que se estigmatiza mucho de manera negativa el cómo el FMI ha venido haciendo negociaciones con países a lo largo de la historia, pero creo que hoy tal vez están buscando un equilibrio entre tratar de reacomodar ciertas malas prácticas del gobierno para poder
brindarnos apoyo económico y que esto no signifique un impacto social mayor. Habría que ver, hemos tenido reuniones en la Cámara con algunos representantes del Fondo Monetario Internacional, a quienes les hemos hecho saber qué es lo que necesita el sector privado para reactivarse, para crecer y para dinamizar la economía. Esperaría yo que los impactos que tengan las negociaciones sobre la mesa con el Fondo Monetario no tengan una afectación social mayor. Este ha sido un gobierno que ha demorado en las decisiones económicas, incluso a pesar de tener un ministro que sabe bien cuáles son las decisiones que debe tomar. Las decisiones han venido de a poquito, de a puchito e incluso tarde. En lo político se dice que el gobierno ha actuado con más agilidad, con mayor rapidez en materia anticorrupción, y me gustaría entrar a eso porque la Cámara tiene algunas buenas noticias. Se ha creado días atrás una Secretaría Nacional Anticorrupción. Esto es más de lo mismo, es decir, un mensaje tras mensaje tras mensaje, o es el inicio de las acciones desde el sector público en materia anticorrupción. Efectivamente, yo creo que el gobierno, como tú bien dices, ha ido de a puchito haciendo las cosas. Creo que se ha demorado demasiado en algunos temas cruciales para la economía, para la sociedad, para los mensajes positivos hacia los inversionistas locales e internacionales. Creo que se ha demorado. Sin embargo, estas podrían ser vistas como buenas acciones. Y como tú bien dices, tal vez pasar el dicho al hecho le ha tomado mucho tiempo al gobierno. Es por eso que nosotros, como sector productivo privado, como representantes gremiales, como Cámara de Comercio de Quito y representantes de la Cámara de Comercio Internacional, nos hemos puesto como uno de los grandes objetivos para este 2019 pasar de la protesta a las buenas propuestas, y que esas propuestas se concreten en algo sólido, en algo ya tangible. Y es por eso que la Comisión de Integridad y Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional se va a convertir ya en un hecho tangible y tácito para la sociedad el día de mañana que hacemos nuestro lanzamiento oficial. Estamos solo a horas del lanzamiento, a 24 horas del lanzamiento de una Comisión de Integridad y Anticorrupción de la Cámara Internacional de Comercio, la ICC. ¿Qué significa esto? ¿Qué puede hacer? ¿Cuáles son los alcances? ¿Cómo funciona? La ICC es probablemente el gremio de hacer negocios en el mundo más importante que existe actualmente. Este año cumple 100 años, su base principal está en París, agrupa a más de 90 países alrededor del mundo, cerca de 46 millones de empresas forman parte de este gremio mundial, y desde 1977 lanzó las primeras normativas, reglas para trabajar en contra de la corrupción, en contra del soborno, en contra del contrabando, para hacer negocios de una manera mucho más lícita, mucho más transparente. Con esta fuerza de la Cámara de Comercio Internacional, el capítulo Ecuador, a quien representamos en la Cámara de Comercio de Quito, hemos conformado una comisión de integridad y anticorrupción que al momento agrupa a cerca de 24 actores de la sociedad ecuatoriana, donde está la academia, donde está el sector productivo privado, donde está también el sector público, y hemos hecho algunas comisiones de trabajo, porque aquí lo que se trata de esta comisión no es que se convierta en un foro de denuncias. Eso te iba a decir, pero ustedes van a recibir denuncias, a hacer investigación. Para nada, para eso están ya otras comisiones que se han creado en el país, que son públicas, que son privadas, que pueden resultar hasta mixtas. En el caso de la nuestra, lo que pretendemos es a través de la educación desde la casa, desde los niños, desde el Kinder 1, pasando por el colegio, las universidades y los emprendedores jóvenes, la gente que participa activamente del sector productivo privado, tengan un concepto distinto de cómo hacer las cosas, es decir, que tengan el concepto de que sí se puede hacer dinero de buena forma, trabajando de forma correcta, que empiecen a ver que es mejor ser correcto que ser corrupto, en una sociedad en la que necesitamos llenarnos de valores desde la casa, desde cuando uno es niño, desde cuando nuestros papás nos educan con el ejemplo. El día 9 de diciembre del año anterior, del 2018, hicimos una campaña regional como ICC Américas, 13 países de la región hicimos una campaña por el Día Mundial de la Anticorrupción. Y esta campaña era muy simple, te ponía como ejemplos que copiar en un examen en el colegio es un acto de corrupción, que coimar a un policía cuando te coge porque te pasaste el semáforo en rojo o estás con pico y placa o te pasaste por 2 kilómetros del límite de velocidad es corrupción. Que hacer trampa en una carrera atlética es corrupción,
que este tipo de cosas lo que nosotros pretendemos es que a través de la educación se empiece a generar una cultura distinta en el Ecuador. Para la reunión que vamos a tener el día de mañana y para el lanzamiento oficial de esta comisión, estamos invitando a gente de Guatemala y México que han tenido proyectos anticorrupción muy exitosos, sí, por supuesto, como es el proyecto de Guate Íntegra. Va a venir Javier Cepeda, uno de los principales gestores de esta comisión. Así que yo creo que lo que vamos a conseguir es que a lo largo del tiempo, esto no es una carrera de velocidad, esto no es algo que se tiene que dar de la noche a la mañana, esto es algo que, así como hemos venido toda una vida pensando que la viveza criolla es lo mejor que podemos hacer, sí, y que el que hace las cosas de manera correcta es el bobo. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer con esta comisión es darle la vuelta a eso y decirles, ¿saben qué? La viveza criolla puede ser en ciertos casos catalogado como un acto de corrupción. Lo que nosotros pretendemos hacer es que la gente empiece a ver que ser correcto es la forma buena de hacer las cosas y que se pueda hacer negocios y que se pueda hacer dinero de forma correcta. Que este debe de ser un país tolerante con la corrupción, venga de donde venga, ¿no? Tiene que dejar de ser un país tolerante, efectivamente, y es un tema cultural. Probablemente los resultados de esta campaña que nosotros pretendemos hacer de un Ecuador más justo, más honesto, no lo vamos a ver ni siquiera nosotros. Esto va a tomar generaciones, porque ha tomado muchas generaciones llegar a este nivel de tolerancia. Es decir, ya nosotros nos escandalizamos más cuando se caen 4 colas de un camión y la gente se la lleva, que cuando se nos llevan 30.000 o 70.000 millones por actos de corrupción en proyectos enormes que le han hecho un perjuicio incalculable al país. Recta final de la conversación con Carlos Aldumbide, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Quito. Ahora, repito, el lanzamiento de una iniciativa que a mí me agrada mucho, es la lucha anticorrupción desde el sector privado. Hemos vivido décadas en este país mirando la corrupción en los políticos y mirando la corrupción en los gobiernos. ¿Qué tanto son capaces de reconocer los empresarios que sin empresarios que den plata no hay políticos que la reciban? 100% estamos conscientes de que para que exista corrupción tienen que haber 2 actores, uno que dé y otro que reciba la coima. Las empresas, los empresarios privados que se les demuestre que estén inmersos en actos de corrupción tienen que ser juzgados con la misma fuerza que los empleados que están en el sector público que reciben la coima. Nosotros estamos conscientes de que no es solamente de señalar con el dedo hacia el otro lado, sino que también tenemos que señalarnos nosotros y reconocer que nosotros hemos sido parte importante de este problema. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Ha sido un gusto tenerte acá a conversar un poco sobre economía y anticorrupción. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Terminamos hoy sin conclusión. Nos vemos aquí mañana. Gracias por acompañarnos.